Esta historia es de un joven que hoy tiene 30 años, Mateo, quien nos comenta que él vivió una situación en un pozo y que estuvo frente a frente con Satanás y que hoy por hoy, continúa con ese vacío en su mente, con ese vacío en su alma, con ese vacío y que no siente remordimiento, no siente pensamiento. Esta es la historia de Mateo. Espero que les guste. En el pequeño pueblo de San Isidro, donde las noches eran tan silenciosas que se podía escuchar el susurro del viento entre los árboles, vivía un niño llamado Mateo. A sus 9 años, Mateo era menudo, con cabello castaño desordenado y ojos curiosos, que parecían buscar respuestas en cada sombra. Su madre siempre le advertía que no se acercara al viejo pozo abandonado al borde del pueblo, un lugar que los aldeanos evitaban y sobre el que circulaban historias de desapariciones y susurros demoníacos. Pero Mateo, con su alma inquieta, no podía resistir la tentación de lo prohibido. Lo que no sabía era que su curiosidad lo llevaría a enfrentarse a Satanás, el diablo que habitaba en los lugares olvidados, esperando a quienes se atrevieran a perturbar su descanso. Esto es La sombra de Satanás. Era una noche sin luna, con un cielo cubierto de nubes negras que parecían absorber la luz de las estrellas. Mateo, armado con una linterna vieja y un cuaderno donde anotaba sus aventuras, salió de su casa en silencio, asegurándose de que su madre no lo oyera. El pozo abandonado lo había obsesionado desde que escuchó a los ancianos del pueblo murmurar sobre un ser que vivía en las profundidades. Un ser que ofrecía deseos a cambio de algo que nadie quería nombrar. Mateo, con su mente llena de historias de héroes, quería verlo con sus propios ojos. El pozo estaba al borde de un claro en el bosque, rodeado de hierbas secas y piedras cubiertas de musgo. Era una estructura antigua con paredes de piedra desgastada y una cuerda podrida que colgaba hacia la oscuridad. Mateo se acercó, su linterna temblando con su mano mientras iluminaba el interior. El haz de la luz no alcanzaba al fondo, solo revelaba un abismo negro que parecía tragarse todo. De pronto, un olor rancio, como a tierra mojada y algo podrido, subió desde el pozo y Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. El silencio respondió al principio, pero luego un sonido grave, como un gruñido de lejano, resonó desde las profundidades. Mateo dio un paso atrás, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que estallaría, y entonces una voz suave, pero cargada de malicia, le respondió: Mateo, ¿qué buscas en mi hogar? El niño se congeló. La voz no venía del pozo, sino detrás de él. Giró lentamente y ahí estaba Satanás. Era alto, más alto que cualquier hombre que Mateo hubiera visto, con una figura esquelética, envuelta en una capa de sombras que parecía moverse como si estuviera viva. Su piel era negra como carbón, como grietas que brillaban, como si la lava ardiera bajo ella. Sus ojos eran 2 brasas rojas y sus cuernos, retorcidos como ramas secas, parecía absorber la luz de su alrededor. La sonrisa de Satanás mostraba dientes afilados, y su presencia hacía que el aire se volviera pesado, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. ¿Qué quieres? ¿Quién eres?, tartamudeó Mateo, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra el borde del pozo. Soy Satanás, dijo el diablo, inclinándose hacia él hasta que sus ojos ardientes estaban a centímetros de Mateo. El guardián de los deseos olvidados, el señor de las promesas rotas, has venido a mi pozo pequeño, dime qué deseas. Mateo, temblando, pensó en su madre, que trabajaba día y noche para mantenerlos, en su padre, que los había abandonado años atrás, en las burlas de otros niños del pueblo. Quería ser valiente, fuerte, alguien a quien nadie pueda herir. Quiero ser valiente, dijo finalmente, su voz apenas audible,
Satanás rió. Un sonido era como cristales rompiéndose. Un deseo simple, pero costoso. Te daré valor, Mateo, pero a cambio debes darme algo. Tu sombra. ¿Mi sombra? Preguntó Mateo, confundido. Miró el suelo, donde su sombra temblaba bajo la luz de la linterna. Es más que una mancha, pequeño, susurró Satanás. Es tu esencia, tu luz. Sin ella serás valiente, sí, pero también vacío. ¿Aceptas? Mateo dudó. Algo en la voz del diablo le decía que no debía confiar, pero la idea de ser fuerte, de no tener miedo nunca más, era demasiado tentadora. Así que asintió lentamente. Satanás extendió una mano huesuda y la sombra de Mateo comenzó a moverse sola. Como si tuviera vida propia, se desprendió del suelo, retorciéndose como un animal atrapado, y se deslizó hacia el diablo, que la absorbió como un suspiro de satisfacción. Al instante, Mateo sintió un vacío en el pecho, pero también una extraña ligereza. Ya no tenía miedo. Miró a Satanás y en lugar de retroceder, dio un paso hacia él. ¡Cumplí mi parte!, dijo el niño, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Ahora vete. El diablo rió de nuevo, pero esta vez había un matiz de sorpresa en su risa. Eres valiente, pequeño, pero el valor sin alma es un arma peligrosa. Volveremos a vernos. Con un destello de sus ojos, Satanás desapareció y el aire volvió a ser ligero. Mateo regresó al pueblo, sintiéndose diferente. Los días siguientes todos lo notaron el cambio. Ya no se escondía cuando los otros niños lo molestaban. Enfrentaba a cualquiera con una mirada fría y decidida. Pero algo estaba mal. Mateo no reía, no lloraba, no sentía alegrías ni tristezas. Su madre lo miraba con preocupación, notando que en sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos. Una noche, semanas después, Mateo despertó con un susurro en su cuarto. Era Satanás, de pie en la esquina, sus ojos brillando en la oscuridad. Tu sombra me ha contado cosas, Mateo, dijo el diablo. Quiere volver contigo, pero no puede, a menos que me des otra. Mateo sin miedo se levantó de la cama. No te daré más, respondió. Satanás se acercó, su sonrisa ensanchándose. Entonces, tomaré lo que queda de ti. El cuarto se llenó de un frío insoportable. Las sombras comenzaron a moverse, formando figuras que se retorcían en las paredes. Pero algo en Mateo, una chispa de su antiguo yo, se resistió. Recordó a su madre, su sonrisa, las historias que le contaba antes de dormir. Con un grito empujó al diablo con todas sus fuerzas, no con su cuerpo, sino con algo más profundo, algo que Satanás no esperaba, su voluntad. El diablo retrocedió, sus ojos parpadeando con furia. Esto no termina aquí, niño, rugió antes de desvanecerse en un torbellino de sombras. Mateo cayó de rodillas, agotado. Su sombra nunca volvió, pero él cambió esa noche. Aunque seguía siendo valiente, aprendió a vivir en el vacío, a llenarlo con pequeños actos de bondad hacia su madre y a los demás, pero nunca volvió al pozo, y nunca olvidó los ojos de Satanás, que aún lo observaban desde algún lugar en la oscuridad. Mateo creció, pero el pueblo de San Isidro nunca fue el mismo. El pozo fue sellado con piedras y oraciones, pero los susurros no cesaron. Los aldeanos decían que Satanás aún esperaba, paciente, en las profundidades, buscando otro niño, curioso que se atreviera a hacer un deseo. Y en las noches sin luna, cuando el viento soplaba desde el bosque, los más atentos juraban escuchar una risa grave, un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo.